Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Su servidor, el pastor Harry Villasís. Es un gozo el poder dirigirme a todos vosotros, los que conforman esta red de WhatsApp que se ha podido mantener a través de todos estos meses de imposibilidad, podríamos decir, de estar en los templos, en las casas de oración, pero que en la sabiduría divina nos ha concedido los medios para poder llegar hasta vosotros. Quiero agradecerles por la atención, por la perseverancia al no abandonar la red y por el apoyo indiscutible de cada uno de ustedes con esas palabras de aliento y sin duda creo la oración que nos ha sostenido hasta este momento. Quiero iniciar enfatizando y reiterando la majestad del Señor sobre nuestras vidas, sus cuidados prodigiosos que hacen posible que hasta hoy nos podamos mantener en pie, avanzando, no solamente parados, inactivos o inertes, sino moviéndonos en la gracia, como dijo el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles que le antecedieron, pero luego él dijo, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Y es efectivamente lo que yo quiero resaltar nuevamente en esta ocasión, es la gracia del Señor toda suficiente, que es la que hace posible que nos mantengamos firmes en pie a pesar de todos los obstáculos que se nos puedan presentar. Reitero, un abrazo fuerte a la distancia a su servidor, el pastor Harry Villasís. Mi alma se regocija al poder saber que puedo continuar con este ministerio sagrado que Él nos ha encargado. Y voy a ir rápidamente a la Escritura. Y cuando dije o mencioné sobre los que conforman y conformamos esta red de WhatsApp, me refiero obviamente a los que son de aquí, a los que conforman o son parte de la iglesia Casa del Rey, que gracias a Dios tengo el privilegio de poder seguir pastoreando juntamente con mi esposa y por supuesto a todos ese grupo de hermanos tan preciosos y amados que de una manera siempre espontánea y tan llena de cariño, de afecto, que se hace sentir a pesar de la distancia, se sintieron a bien ser aceptados o ser puestos en la red y como dije hace unos momentos, se han mantenido, no se han salido y por lo contrario constantemente se hacen ver con algún saludo, con alguna muestra de cariño, de afecto, que estoy diciéndoles es recíproco. Puedo desde aquí juntamente con mi esposa siempre estamos orando por cada uno de ustedes en las diferentes regiones del mundo, países sudamericanos, aquí en Norteamérica, en Europa y quizás alguna otra región o país del mundo. Vamos a ir a la oración y veníamos haciendo el estudio ordenado de las escrituras, libro por libro, y nos corresponde a tratar la segunda carta del apóstol Juan. Habíamos culminado la primera hace unas semanas atrás y esta segunda se nos había quedado allí todavía pendiente, pero esta es la oportunidad en que quisiera quizás solamente a través de un solo mensaje darla por culminada, aunque es una carta brevísima de un solo capítulo y podríamos en ella resaltar algunos puntos importantes que creo y estamos convencidos de la escritura toda en su generalidad y totalidad es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si bien es cierto, hay algunos pasajes que se prestan para alguna exposición más sistematizada u ordenada y por sobre todo en lo que respecta a la sana doctrina de nuestro Salvador Jesucristo y a sus principios eternos, que nosotros podamos nosotros los creyentes en forma general y los que estamos encargados en el ministerio de la palabra podamos de alguna manera dirigir para provecho de nuestras propias vidas. Entonces, sin más preámbulos, segunda carta del apóstol Juan, aquí su servidor el pastor Harry Villasí y seguimos adelante. Y mientras usted se va ubicando o va tomando la Biblia, pareciese como que detrás de al final del túnel, como se dice, aparece o se ve ya una luz en lo que respecta
a nuestra reunión futura nuevamente en la casa de oración, Casa del Rey, en el templo nuestro. La iglesia presbiteriana nuevamente se reúne y pareciese como que nos van a dar ya una palabra definitiva a la iglesia hispana, nosotros, Casa del Rey, para comenzar a reunirnos. Esperamos desde el primer domingo de noviembre, es decir, pocas semanas ya, y estaremos allí nuevamente congregándonos, los que el Señor ponga en su corazón reunirse para adorar juntos al Señor. Y mientras tanto mi esposa y yo, mi esposa Jacqueline, mi amada esposa Jacqueline y yo, seguimos, como se dice, en espera del Señor, esa luz verde para continuar ahora desde el templo, si fuese necesario, mientras ha durado toda esta situación, que de alguna manera en términos humanos no ha sido superada en su totalidad. Sin embargo, seguimos confiando en el Señor y cuidándonos en todo aspecto para que la fe del Señor Jesucristo siga siendo extendida en todas las latitudes. Voy a ir a la lectura rápida de 2 versículos e inmediatamente con usted para compartir, mi querido hermano, la reflexión que les digo desde ya. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Es un altísimo privilegio realmente, pero al mismo tiempo acarrea o lleva de la mano una gran responsabilidad que muchas veces en el sentido humano, como seres humanos que somos, no alcanzamos a discernir en su totalidad la profundidad de esa carga, de esa responsabilidad que el Espíritu Santo nos ayuda a entender paso a paso y que queremos honrar el nombre del Señor Jesucristo en todo tiempo. Dice la carta segunda de Juan, un solo capítulo, como se lo dije hace un momento, versículos 8 y 9. Voy a dirigirme en esos 2 versículos, nada más dice así: mirad por vosotros mismos. Y quiero que tenga esa frase porque es donde el Señor llega a mí para hablar a mi vida, y creo que para hablar a una necesidad que no solamente es mía o puede ser mía, sino que creo que puede ser la de muchos, y si no, la de la generalidad de la iglesia en todos los tiempos. Voy a repetir esa frase inicial del versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta es palabra del Señor. Y les dije hace un momento que la primera frase fue la que de alguna manera me cautivó, me hizo reflexionar algo más y sobre la importancia de esta declaración bíblica que el apóstol Juan está dirigiendo a la iglesia del primer siglo, y sin duda un sinnúmero de congregaciones que se llevaban adelante en los hogares, en las casas, podríamos decir casas, iglesias o iglesias casas. En aquel entonces la iglesia cristiana no disponía de templos, o la persecución no hacía posible que ellos puedan reunirse en un edificio determinado, como es el caso en estos tiempos, sino que más bien ellos estaban dispersos en pequeñas, lo que se ha llamado inclusive como especies de células. Y el término, algunos podría quizás inquietarnos, pero lo que significa es que eran grupos pequeños de hermanos en diferentes sectores, ya sea dentro de un poblado o fuera de los mismos, y en unas regiones podríamos inclusive decir vastas, amplios territorios donde pequeñas congregaciones en hogares estaban reunidas, pero como hemos visto a lo largo de la primera carta, la iglesia ya estaba siendo amenazada por esos falsos maestros, incluso predicadores o evangelistas itinerantes que se prestaban justamente para ir de puntos a puntos o de sectores en sectores y estaban introduciendo doctrinas erradas. Allí estaba el peligro inminente que amenazaba la estabilidad de los pequeños grupos y de la iglesia en forma general,
Y Juan, como apóstol y pastor del rebaño, está preocupado en dar el consejo oportuno a la iglesia y a los creyentes. Y les dice, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? El cuidado de la vida personal del creyente y de la vida de la iglesia como congregación en el sentido corporativo. Y yo me voy a referir justamente en esos dos aspectos rápidamente del mensaje que Juan le da a las iglesias, y yo creo que tiene muchísima relevancia en todos los tiempos, en los momentos actuales en que la iglesia está siendo también desafiada o amenazada por este sinnúmero de males y problemas que se han derivado a través de una pandemia, pero han surgido otros de tipo laboral, financiero, social, inclusive. Hemos escuchado en las noticias que mucha gente se ha deprimido a causa del encerramiento, el estar enclaustrado dentro del lugar. Muchos se han deprimido, otros ha subido el índice de suicidios y también de crisis matrimoniales a causa de esto, quizás ocasionados por la situación financiera que ha traído inestabilidad dentro de la familia, del seno del hogar, y muchas otras situaciones que se han desprendido o se siguen desprendiendo y que afecta directamente a la iglesia, por cierto, porque los miembros pertenecemos a la familia o las iglesias están conformadas por miembros de la familia. Esto nos atañe a todos. Y entonces Juan está dirigiendo este consejo oportuno para la iglesia. Y yo le titulé a esta reflexión vida y doctrina. Es en dos puntos claves donde entiendo, logro captar más o menos, podríamos decir, en mi capacidad humana limitada. El consejo de Juan está dirigido al cuidado personal, que podríamos decir individual, que al mismo tiempo se transforma en un cuidado corporativo, porque la iglesia, los creyentes somos parte de un cuerpo, es decir, que al cuidarme yo, de alguna manera estoy haciendo posible que otros estén llevándola bien. Y en lo contrario sería si yo descuido la fe o no cuido la doctrina, podría ser causa o instrumento para dañar a otros, asimismo, a través del error que se podría propagar. Por eso el cuidado de la vida individual y colectiva, y también la doctrina que se menciona aquí y que vimos o mencioné hace un momento que estaba siendo amenazada la sana doctrina de Cristo Jesús. Y Juan les dice que miren por ellos mismos, miren por ellos mismos, les dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos. Y cuando la Escritura nos habla de la necesidad de mirar por otros y de ayudar a otros y servir a otros, también nos pone en una perspectiva distinta. No solamente el creyente estamos llamados a mirar por otros y ayudar a otros y procurar el bienestar de otros. Todo esto es verdad, pero en un momento el Señor quiere dirigir la atención y nuestra atención hacia nosotros mismos, y no en un sentido egoísta, sino que es importante que nosotros también nos cuidemos a sí mismos. Y dice vida y doctrina, el título de este mensaje, el cuidado individual y corporativo que el creyente está llamado a llevar. Y yo recuerdo una frase que nuestros padres o nuestros abuelos han usado y probablemente a usted le suene muy conocida o muy común. Mi papá la mencionaba y creo que mi mamá en algún momento también. Y ellos cuando nos deseaban desde nuestra niñez o nuestra juventud, alguna salida fuera del hogar, que ya hasta inclusive casados o con compromiso, el deseo obviamente de todo padre, de todo buen padre y toda buena madre, es el bienestar de sus hijos. Y yo recuerdo que mi papá decía en algún momento, dice Dios, cuídate, que yo te cuidaré. Para los que conocemos un poquito la Biblia, sabemos que no hay una frase como tal en las Escrituras, aunque sabemos que Dios nos cuida y también entendemos que Dios está interesado en que nosotros nos cuidemos. Es decir, que el cuidado de Dios es innegable. Él cuida de toda su creación. Tendríamos que partir de
de esa premisa, de esa idea principal y de este principio que Dios cuida de toda su creación, de todas sus criaturas. Eso no cabe en ello la menor duda, ¿verdad? Pero también es importante el consejo de los viejos que tomaban o adoptaban el término dice Dios para decir que cuídate, que yo te cuidaré, que dice Dios que yo te cuidaré. Sí, es importante que nosotros también nos cuidemos y es lo que Juan justamente le está diciendo a los creyentes, mirad por vosotros mismos. El cuidado del creyente para sí mismo y obviamente en sentido individual y el cuidado que puede prodigarse en el sentido corporativo, es decir, para el bien de los demás que conforman la congregación. El cuidado de uno mismo en las diferentes áreas. Y ahí es donde me voy a ir extendiendo un poquito mientras meditaba en esta porción, buscándole un paralelo, si se quiere, un refuerzo bíblico. Vino a mi mente inmediatamente el consejo justamente que el apóstol Pablo le da a Timoteo y es muy parecido en esa línea. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, cuánta repercusión y el efecto importante que tiene el cuidarse uno mismo en la fe, porque eso va a hacer posible la salvación final de nuestras almas. Y no solo esto en términos personales o individuales, sino que al cuidarnos y poder avanzar en la fe y coronar la fe o terminar la carrera de la fe, hace posible también que otros puedan avanzar y que eventualmente, por la gracia de Dios, también puedan alcanzar la salvación final. Podríamos pensar en el otro sentido, del otro lado, el descuidar la fe personal, la vida cristiana. Obviamente podría ocasionar la pérdida, como se menciona ahí el pasaje, la pérdida del galardón. Y alguien podría decir, por último, actuando con rebeldía, decir, bueno, es mi vida y si me pierdo, pues allá yo. Pero pareciese cosa sencilla, pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, de una u otra manera, el perderse o el dar un mal testimonio o un paso en falso en la fe podría ocasionar a que otros tropiecen también en la fe. Y ya no sería solo el individuo, sino que podríamos hablar de muchos más que podrían ser afectados lastimosamente en la fe cristiana. Por eso Juan le está diciendo a la iglesia, mirad por vosotros mismos. Y yo me quiero referir justamente al cuidado, efectivamente, y por eso le titulé a esta reflexión, vida y doctrina. El cuidado en lo mismo diferentes áreas. Lo primero, obviamente, que va a surgir en nuestra mente y que creemos que Juan está dirigiendo a la iglesia de manera particular es el cuidado espiritual. Es lo primero que nosotros entenderíamos, es decir, el cuidado en lo que tiene que ver la salvación de nuestras almas, el estar alejados de cualquier práctica pecaminosa, de cualquier obra o aspecto que pueda ofender a Dios directamente, cuidar la vida espiritual y a través de la comunión constante con nuestro Dios, el poder pedir perdón cuando le hemos ofendido o cuando hemos cometido alguna falta o algún pecado. Es lo que el Señor está esperando en lo que de ese cuidado que somos llamados nosotros a llevar. Y dice, ten cuidado de ti mismo, pero también podríamos pensar en algunos otros aspectos del cuidado del individuo. Yo quisiera que ampliemos un poquito, no solo el aspecto espiritual, sino que Dios nos llama a que nos cuidemos en el aspecto emocional, por ejemplo, en el aspecto intelectual, en el aspecto físico inclusive. Somos
una composición, estamos llamados a integralmente estar bien. No solamente alguien podría presumir de estar bien espiritualmente, solamente, y perdonen que use la parte mente adverbial varias veces, pero muchos se conformarían simplemente con eso y decir, bueno, yo estoy bien, pero a veces descuidamos los aspectos emocionales o podremos descuidar los aspectos intelectuales, el pensamiento. Decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, y el cuerpo tiene también mucho que ver, porque somos templo del Espíritu Santo. Y dice la epístola de Pablo a los Corintios, aquel que destruyera el templo del Espíritu Santo, el Señor le destruirá a él. Y está hablando justamente en el aspecto de los pecados y de los vicios como la fornicación, y podría ser el adulterio, en el caso de los que somos casados, porque atentaríamos contra nuestro propio cuerpo. Dice la misma epístola de Pablo a los Corintios, aquel que se une a una ramera, un mismo espíritu se conforma con ella, es decir, un espíritu de fornicación, un espíritu se une, se alía, se une, se conjuntan. Así como somos llamados a vivir en comunión con el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que obra en nosotros, Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando somos guiados y le damos lugar a la vida espiritual, al cuidado de las cosas espirituales en nuestra vida. Y Juan y Pablo también están interesados en que el creyente pueda llevar un cuidado integral de su vida. Y por eso amplío el aspecto espiritual con el aspecto emocional y hasta el aspecto físico. Yo creo que los creyentes somos llamados a cuidar o a no descuidar ninguna área de nuestras vidas porque podría ser peligroso. El aspecto mental, por ejemplo, ¿qué es lo que, con qué llenamos nuestra cabecita? ¿Qué tipo de conversaciones sostenemos? ¿Qué tipo de lecturas realizamos? ¿Qué tipo de comentarios pronunciamos? Y todas estas cosas que van asentándose en nuestra mente diariamente, y dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice la epístola de los Hebreos que aquellos que por el desarrollo de sus sentidos, han alcanzado discernimiento entre el bien y el mal, por ese desarrollo hacia la madurez, pueden ejercitar un discernimiento mayor. Ese es un desarrollo espiritual que va lográndose a través del paso del tiempo y del progreso en la fe, que se hace visible en la madurez del cristiano. Somos llamados a desarrollar esos sentidos y esa percepción espiritual y también intelectual que vamos alcanzando a través del conocimiento y la meditación de las Sagradas Escrituras. Yo creo que Juan y Pablo, y por no decir todos los apóstoles, habían aprendido a desarrollarse en ese sentido, que hacía posible que ellos fuesen hombres y mujeres en el primer siglo y a través de la historia del cristianismo estables espiritualmente hablando. Cuando hablamos de esa estabilidad espiritual que habían logrado en base a ese cuidado personal, es decir, habían aprendido a cuidarse primeramente ellos para luego poder cuidar el rebaño. Porque si no se cuida uno, ¿con qué capacidad, con qué fuerza espiritual podría uno cuidar o intentar cuidar a alguien más? Sería imposible, sería vano. ¿Cómo podría darse lo que no se tiene o lo que no se ha recibido? Por eso es importante, a mi entender, que Juan está dirigiendo esta palabra y este consejo en vista del peligro inminente que está viviendo la iglesia y estas amenazas
que atentaban contra la estabilidad de los individuos de manera personal o individual, que repercutía en el aspecto corporativo, es decir, la congregación o la vida comunitaria. El cuidado de uno mismo en las diferentes áreas, muy importante. Yo quiero hablar ahora, y esto extraído mismo del pasaje, habla acerca de para que no perdáis el galardón completo. Dice, es decir, que Dios está interesado en el desarrollo de cada uno de los creyentes, para que al final de la jornada, así le he puesto yo, al final de la carrera cristiana, el creyente pueda recibir el galardón conforme a esa fe. Y el galardón va a venir completo si se ha llevado una vida íntegra hasta el final. Íntegra, de integridad, significa completo. El cuidado debe ser completo para poder vencer la carrera, para poder llegar al final de la carrera y asimismo recibir de parte del Señor, por su gracia y su misericordia, ese galardón completo. Como dice Santiago, esa corona de vida, dice esa corona de vida, el cual les dará el Señor, juez justo. También dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, la corona de justicia, la corona de vida que dará el Señor juez justo. Y no solamente a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Hay un galardón esperándole al creyente. Yo me quiero referir partiendo desde el individuo, por supuesto que se amplía también a nivel de iglesia de Cristo, iglesia local. Una comunidad puede ser pequeña y asimismo la iglesia de Cristo en términos universales, en términos global, toda la iglesia cristiana, todos los lavados por la preciosa sangre de Cristo en todas las edades. A eso me refiero con el término universal. El cuidado debe partir de uno, debe comenzar con uno. Dios está interesado en que cada creyente aprendamos a cuidarnos y en los diferentes aspectos que ya le he mencionado. Y voy a ir a una idea final, dice, y extraída del mismo pasaje, el peligro de extraviarse y perder a Dios mismo y sus regalos. No queda en el aire. Es muy explícito el apóstol Juan. Podríamos decir también sin tapujos. Les da el consejo del cuidado, de la responsabilidad individual de cuidarse y de cuidar la doctrina para que reciban el galardón completo. Pero al mismo tiempo, en el versículo 9 les ha dicho que tengan cuidado de no extraviarse, porque el que no persevera en la doctrina de Cristo ha perdido a Dios, lo ha hecho a un lado o le ha dado la espalda. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Está hablando entonces en términos de perseverancia, está hablando en la necesidad de cuidarse personal, individual y como congregación. Está hablando acerca del peligro siempre latente, podríamos decir, de extraviarse y perder todos los regalos, entre eso partiendo de la misma salvación y todas las promesas preciosas que Dios tiene para con sus hijos, insisto, de manera individual y de manera colectiva. El cuidado es muy importante. Lastimosamente estamos atravesando tiempos difíciles, no lo podemos negar. Vemos a diario o llegan a nuestros oídos resultados tristes, decisiones equivocadas, apresuradas, actos que desdicen la verdadera fe cristiana. Y hablando en el contexto solamente de la iglesia, líderes y no líderes, pastores y miembros de la congregación, sin distingo, muchas veces han, y en el momento todos,
hemos descuidado nuestra vida personal. Insisto, en términos espirituales, primeramente. Sí. Y le hemos dado lugar al maligno para que muchas veces toque o golpee nuestras vidas y nos deje huellas, queden secuelas de nuestros extravíos, de nuestros actos de desobediencia y de rebeldía, muchas veces abiertamente contra Dios. Dios quisiera y quiere evitarnos ese malestar. Tenemos una responsabilidad individual, el cuidarnos nosotros mismos, y tenemos una responsabilidad que le he llamado eclesial. Se habla hoy en día a niveles de empresas y de gobiernos de una responsabilidad social. Yo no quiero entrar en eso. Le he llamado responsabilidad eclesial. Los creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios de velar por nosotros mismos y también tener presente que al velar por nosotros mismos nuestro bienestar espiritual va a ayudar directa o indirectamente a otros miembros de la congregación de Cristo. Lo dije hace un momento y lo voy a repetir. Asimismo, nuestro descuido espiritual, nuestro descuido en la doctrina de Cristo, no solo nos afecta a nosotros, puede afectar y de hecho afecta la vida de muchas personas que a veces no tenemos ni la idea cuánto podría trascender no solo un buen testimonio, sino también uno malo. Jesús dijo claramente, ¿ay de quién? Hay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Pareciese como que no hemos alcanzado una verdadera o una plena conciencia de esta responsabilidad. Pero Jesús lo dijo, mejor hubiese sido que se atase una piedra de molino y se echase en el mar. Pablo dijo una frase que siempre la tengo presente y que me ha ayudado muchísimas veces en momentos o en espacios desérticos que he podido pasar o que he pasado en mi vida personal. Su preocupación eran aquellos que Dios le había confiado a Pablo. Es decir, tenía tal grado de conciencia y de responsabilidad que sabía que tenía en sus manos, dijo, y lo dijo también, y está escrito, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Él tenía un vivo celo por el bienestar de aquellos que el Señor le había confiado en sus manos. El testimonio de Pablo entendía él que era importante para el bienestar de la congregación, de todos aquellos que un buen día habían escuchado el evangelio a través de sus propios labios. Él pudo decir también, no sea que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpeando el viento, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas frases, estos versículos de Pablo, el apóstol Pablo, me hacen cada vez más consciente de la responsabilidad que tengo y tenemos por cuidarnos individualmente y que tenemos una responsabilidad que directa o indirectamente hemos asumido y es el bienestar de todos aquellos que están a nuestro alrededor. No se trata solamente de justificar nuestros actos con decir fue una metidura de pata de mi parte y a nadie más le interesa. Quiero decirte, hermano y hermana querida, sí les interesa a los demás. Y no para hacer morbo de alguna debilidad, alguna caída de alguien, sino porque el testimonio puede favorecer a la congregación, al cuerpo de Cristo, así como puede desfavorecer, puede ser desfavorable y afectar lastimosamente a los débiles. Vida
y doctrina. Tenemos que cuidar las dos cosas, dijo Pablo a Timoteo. Porque haciendo esto, no solo te salvarás tú, sino a todos aquellos que te oyeren. Hermano y hermana, es un gozo para mí compartir esta palabra. Me da fuerzas para avanzar. Me da convicción para hacer la tarea. A pesar de las limitaciones humanas y de las debilidades propias de nuestra naturaleza, tenemos un Cristo amoroso que nos ha salvado y que nos ha ofrecido, nos ha dado la vida eterna y que vendrá por nosotros otra vez para galardonar al creyente, a la iglesia. Somos llamados en Cristo a sacar fuerza en medio de las flaquezas. En Cristo somos más que vencedores. Yo quiero hacer una oración y rogar para que el Señor nos dé esta capacidad por la obra de su Espíritu para entender cada día de nuestro peregrinaje que tenemos que cuidarnos en muchos aspectos de nuestra vida, espiritual, mental, emocional y hasta físicamente, para que podamos rendir el mejor fruto a nuestro Dios, para que podamos estar más alerta físicamente, aptos también para realizar la tarea. No vamos a entrar en más detalles. Que el Espíritu Santo nos ayude a captar esta verdad. Mirad por vosotros mismos. Que Dios nos ayude, porque tenemos una responsabilidad individual y eclesial en la congregación. Padre, gracias te damos por esta tarde y noche, aquí hoy domingo 18 de octubre, presente año 2020. Nos concede juntamente con mi bella esposa salir al aire y continuar compartiendo con nuestros amados hermanos que conforman esta red que ya he mencionado. Gracias por tenerlos allí. Gracias porque se hacen presentes y porque esa atención y esa dedicación nos hacen recordar en todo tiempo de esta responsabilidad de la cual hemos hablado o tu Espíritu nos ha ayudado a hablar. Gracias, Señor, porque nos sostienes y nos ayudas para cuidar de cada uno de nosotros, cuidar en lo personal, nuestra vida espiritual, mental, emocional y hasta física. Y también cuidar la doctrina como en esta noche la hemos compartido, Señor, la sana doctrina de Cristo, que podamos guardarla así como nos fue anunciada o predicada desde nuestros inicios, que podamos sostenerla, Señor, a pesar de las malas influencias que hoy, Señor, aparecen en cualquier lugar. Ayúdanos, Señor, a guardarla y ayuda a guardar y a cuidar nuestras vidas, para que podamos ser en tus manos, Señor. No solamente nosotros alcanzando el final de la carrera, la meta misma, y por ende el galardón que tienes para con nosotros, sino que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos para ayudar a otros también a avanzar y alcanzar dicha meta para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo. Su servidor, el pastor Harry Villasís. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. No desmayemos. El Señor está con nosotros y va con nosotros como poderoso gigante. Él no nos ha abandonado. Él no nos dejará ni nos desamparará. Dios los bendiga ricamente. Que tengan una preciosa semana en el Señor Jesucristo.